bien. No sé para qué grabamos la clase si están todos. Falta Guillermo nada más. Bueno. Vamos a ir. Profe. Dime, Belén. Nunca está de más volver a rever los temas. Usted sube al aula, ¿no? Sí, yo subo. No, subo a YouTube y ustedes lo buscan ahí, en su carpeta que dice Matemática Aplicada. ¿El video decís vos? Sí. Sí. Ah, porque nos puede poner el link del YouTube. Bueno, yo creo que está, ¿no? No me acuerdo. Bueno, pero sí le paso, Yo no paso por encontré WhatsApp. Pasa el grupo, profe. Le paso al grupo, sí. Bueno. Seguimos, vamos que ya terminamos con esta pequeña unidad. Hoy hemos visto una unidad entera. No, una unidad entera. Somos así, somos crack. Somos crack de la velocidad. Bueno. A todo esto habíamos visto clasificación de los sistemas y ahora vamos a ver qué es una solución. Profe, ahí se armó un debate ahí en el tema de la piedra. ¿Era mármol, piedra? ¿Qué es lo que era? Y no sabía si era heterogéneo o homogéneo. Para mí es una piedra, tiene la misma propiedad intensiva en cada punto, está mal puesto acá, va del otro lado. Te digo porque yo lo he puesto, mira, si esto lo he puesto, mira, Chan, lo pasé para acá. ¿Listo? Ahí está la cosa. Fin del debate. Fin del debate. Es piedra. Yo soy el profesor y yo digo dónde va y punto, carajo. Estas imágenes las he cortado y las he pegado. ¿Yo? ¿Viste cómo es? Y andaba pendiendo. Qué malo eso. Bueno, solución. ¿Qué es una solución? ¿Qué creen ustedes que es una solución? Depende en qué sentido. Hay varias respuestas para esa pregunta. A ver, ¿qué es una solución en tu vida? ¿Qué es una solución para vos? Una respuesta. Bueno, otra salida. Química, chicos, no sean así de malo en química. No me acuerdo, pero creo que tiene las mismas propiedades en todos los puntos de ese sistema. Claro, capaz que es cuando le agregas otro compuesto, otro y no pierde. Solución soluto, solvente, azúcar. Una respuesta. Bueno, si usted me pregunta, miro la imagen y ahí digo que es una mezcla entre azúcar y agua. Si miro la imagen. Bueno, una solución es una mezcla homogénea. ¿Sí? En donde mezclo dos cosas, homogeneizo, ¿sí? Y veo una sola fase. Y si mido las propiedades, voy a medir una sola propiedad. ¿Sí? Esa es la explicación que usted dio hoy, le dijo a Hernán, dependiendo de cuánto uno le echa azúcar a agua, esas cosas. En este caso sería una cucharada, 2 cucharadas, no sé. En este caso, una solución es la mezcla de dos componentes. Uno en menor proporción y uno en mayor proporción. ¿Sí? El que se encuentra en menor proporción se llama soluto, generalmente sólido, y el que está en mayor proporción se llama solvente. El solvente universal, ¿quién es? Solvente universal, ¿no? El agua. ¡Ay, Belén, bien! El solvente universal es el agua, ¿sí? Y profe, ¿y qué pasa si los dos están puestos en un 50 y 50%? ¿Gana el líquido o el sólido? El sólido va a ser el soluto. ¿El sólido? El sólido va a ser el soluto, no el solvente. ¿Sí? Profe, entonces, el que tiene menor proporción es el soluto. Sí. Entonces gana el solvente. ¿Cómo que gana o pierde? A ver, nadie gana ni pierde nada. No sé, Hernán planteó esa va a quedar debate. líquido. Va a quedar líquido. Y bueno, y depende cómo se disuelva. A ver. Vamos a hacer la prueba. Vamos a poner acá, soluto. Vamos a hacer. Menor proporción. Y generalmente, porque no es siempre, sólido. ¿Sí? ¿Ah? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una mezcla de alcohol y agua, los dos son líquidos, ¿sí? Ahí prima el que está en menor proporción. Ese va a ser soluto, ¿sí? O sea, me tengo que fijar en estas dos cosas. Solvente. No siempre azúcar. Mayor proporción. No siempre azúcar.
proporción generalmente líquido, ¿sí? Que justamente viene a colación de lo que les voy a pedir que investiguen para la tarea para la casa, ¿sí? Y pero si tenemos que investigarlo. ¿Qué? Bueno, pero esas son 3 tonteras que tienen que buscar, o tienen que buscar otras cosas más. Pero para mañana no va a alcanzar, bro. Bueno, pero pon en el Google, propiedad intensiva y te salta una lista. ¿Para cuándo, profe? O sea, yo quiero que eso hagan aunque sea, ¿me entendés? Próximo lunes. Para mañana, ¿cierto? Para mañana. Para mañana. ¿Y ahora qué más que hay que hacer, profe, ahora? Bueno, hay que hacer... Tranquilo, no te adelantes. Sí. Bueno, entonces, decíamos, el soluto está en menor proporción, generalmente sólido, el solvente está en mayor proporción, generalmente líquido. Entonces, yo lo que quiero que busquen es, ¿cómo se llama una solución sólido-sólido, sólido-líquido o líquido-líquido? Y un ejemplo de cada uno. Aguantamos que ir en WhatsApp. Aleación, si no me equivoco. Bien. Sólido. No sé. Profe. Si no me equivoco, Profe. aleación en el sólido, ¿no? Sí. ¿Qué? Profe. Diga de nuevo, así yo le mando al grupo. La llanta de la moto creo que es una aleación, si no me equivoco. Investiguen, ¿cómo se llaman las soluciones? Sólido-sólido, sólido-líquido, líquido-líquido. Sólido-líquido, ¿eh? Sólido-sólido, sólido-líquido, líquido-líquido. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿Y gaseoso? No, gaseoso no me interesa. No. Deja de agregar más cosas, Hernán. Me gusta bueno más eso. Pierde la importancia en una mezcla gas. ¿Sí? No. Bueno. No tiene sentido. No tiene sentido, exactamente. Investigue. ¿Cómo se llama? Sólido, líquido. Bien. Soluciones. ¿Sí? Ahí le agregué yo algo más. Bueno, fíjense acá en el gráfico de la derecha. Solvente. El A es el solvente y B el solvente más el soluto. Fíjense cómo las bolitas, si lo pensamos en términos de moléculas, ¿sí? Que en la clase que viene vamos a ver eso. O sea, mañana vamos a ver eso. Cómo está compuesta un átomo, qué tiene adentro, por qué se unen las cosas, por qué se forman compuestos. Bueno, no importa. Piensen, acá tengo el solvente solo y en el margen derecho tengo el soluto más el solvente, ¿sí? Fíjense que claramente el soluto está en menor proporción, ¿sí? Está lindo verlo así gráficamente. Bien. Y además, perdón, también yo me... Y además, ¿están bien? Chao tu cabeza. ¿Está bien? Y además pensemos que podemos ver de qué manera vamos a caracterizar estas soluciones, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber que esta mezcla tiene una cucharada de azúcar y que esta mezcla tiene 10 cucharadas de azúcar? Tiene que aparecer un parámetro que me diga, esta tiene tanta concentración y esta tiene tanta concentración, ¿sí? Va a ser una... Espérenme un segundo, por favor. Lo voy a matar. Una abuela retada. Ni ganas de tener hijos me daban. Nunca más van a hablarlo, Grisita. Ahí está, volví. Bueno, entonces, piensen para mañana estas cosas que hemos visto. ¿Cómo se llaman las mezclas? 5 ejemplos de cada una de las propiedades. Y vamos a introducir una especie de concentración. Piensen matemáticamente, ¿qué podemos utilizar para caracterizar, para decir, ver esto y decir, bueno, tengo tantas pelotitas rojas y tantas violetas? ¿Cómo podríamos caracterizar eso? Cociente, seguro. ¿Eh? Con un cociente capaz.
cociente. Un poquito más vuelta rosca. Y puede ser con porcentaje capaz, soluto debido a solvente. Porcentaje. No. Ahí Sí. se me ocurrió, se me perdió la Porcentaje. Porcentaje sí. ¿Sí? Una forma de concentración es el porciento masa-masa, ¿sí? Que se puede, vamos a hacerlo así, gramos de soluto sobre gramo de solución, ¿sí? Porque sería, como es porcentaje, es sobre el todo, ¿sí? Solución por 100, ¿está? Entonces yo si tengo una mezcla que es al 30%, sé que... Podría ser solvente también, ¿no, profe? En vez de soluto. No. Siempre es soluto. ¿Por qué? Porque es el de menor proporción. Vos fíjate que si yo pongo solvente acá, puede llegar a ser que me dé más grande. No sé. Siempre es soluto, ¿sí? Porque es el de menor proporción. Es una buena pregunta. Y abajo, profe, solución, no solvente. Abajo solución, porque vos imaginate que es como una torta. Claro, es como una torta. Claro, yo lo veo. Entiendo. ¿Por qué no dibujo más lindo? Si yo sé dibujar más bonito. ¿Se acuerdan que yo dibujaba copado acá? Ponele. No, a lo que es. Ahí tenés, mirá. Toma mate. Acá. Una torta de chocolate. Una torta 100%. Si la divido en 4 es 25 cada parte. ¿Sí? Y así. Una pizza. ¿Sí? Por eso es en la solución. Y la solución claramente es el soluto más el solvente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? ¿Se me fueron? ¿Cómo están? Se le trabó, profe. Se clavó. Se le trabó. escucha El internet ya saben que está como el demonio. Bueno, pero entonces. Volví. ¿Hola? ¿Qué pasó? Se desconecta, chicos. Perdón. El internet. El internet andando mal. Bien. Autoevaluación. Miren esto de fácil que es. Indicar de los siguientes parámetros cuáles son propiedades intensivas y cuáles extensivas. Volumen, peso específico, punto de ebullición, masa, constante dieléctrica, olor, potencial estándar de reducción. ¿Sí? 2. Un sistema está constituido por aceite, sal disuelta en agua, arena y un clavo de hierro enterrado en arena. Mencione. ¿El sistema es homogéneo o heterogéneo? ¿Cuántas fases tiene y cuántos componentes tiene? Y 3. El sistema está constituido por hielo flotando en agua salada. Desarrollo los puntos A, B y C del ejercicio anterior. ¿Sí? ¿Se animan a hacerlo ahora? Sí, Difícil. lo hacemos acá. Acá, claro. Entonces, el volumen, ¿qué será? ¿Intensiva o extensiva? ¿Y por qué? Extensiva. Extensiva, ¿por qué? Pues se puede aumentar. Al aumentar la cantidad de materia, aumenta el volumen. Ahí. ¿El peso específico? Eso. Intensivo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se define el peso específico? No hay por qué. Peso La densidad, ¿no era? por volumen. La densidad sobre la gravedad. Densidad. Densidad sobre gravedad. Mira. ¿Y como la densidad intensiva? Y como la densidad, sí. El peso específico intensivo. Es ahí, creo. Ay, no me acuerdo, pero está la densidad metida. La densidad y la gravedad. Como la densidad es intensiva, entonces el peso específico también es intensivo. Punto de ebullición. También, intensivo. Intensivo. No depende de la masa. La masa. Sí, extensivo. La constante dieléctrica. ¿Eso qué carajo es? No depende de la masa. No depende de la masa, claramente es constante dieléctrica, o sea, no depende de la masa, es como una propiedad de la materia, de una materia determinada. ¿Sí? Intensivo. El olor, ¿qué creen? Acá hay muchos sentimientos encontrados con el olor.
Y intensivo, Ese, no pues, depende de la masa tampoco. Ese como el color. Depende, hay que investigar más. Por ahí es extensión si te Yo cuida. pongo intensivo. Ajá. Tengo un voto para intensiva. ¿Cuál? ¿Quién más? Y extensiva no tiene ningún voto. Cuanto más cantidad de materia, más olor. No sé. Pero Yo creo ojo que que hay para materia, extensivo. no masa. Ah, sí. Hernán ya dijo intensiva. Belén, ¿qué votás vos? ¿Intensiva o extensiva y por qué? Belén. Y es como el color, ¿o no? Dependiendo el lugar, el espacio, La cantidad. va a ser más concentrado o menos. Ajá, vos decís que es extensiva entonces. Sí, Yo le porque si pongo estamos en un extensivo también. espacio abierto, el olor no se va a sentir tanto como en una pieza cerrada. Ujú. Bueno. Yo también lo pienso lo mismo que Belén. Yo me pongo a pensar, si es, depende de la cantidad de materia y creo que si hay mayor cantidad de materia, más olor. Ajá. Así O sea, que vos decís también extensiva. Ok. Bueno. sí. Yo la verdad, no sé, pienso las dos cosas. Por ahí pienso que es intensiva porque Hay que sacar basta que También. promedio. basta que También pienso haya las dos cosas. una molécula para que haya ese olor, ¿sí? Por ejemplo, el ácido sulfídrico, ¿sí? H2S, el ácido sulfídrico, el olor a Claro, sigue siendo el huevo mismo olor. podrido. Ah, mira. Tenés una molécula, 10 o 300, ¿sí? Estoy pensando en moléculas y el olor es el mismo, entre 1, 10 y El mismo. 300, ¿sí? Ah, Pero sí. también pienso, como dice Belén, si yo tengo, pero eso no sé si tiene que ver con la masa. Por eso tengo sentimientos encontrados. Si estoy en una habitación pequeña y hay olor a alguna cosa, ese olor está concentrado ahí. Si estoy en un lugar más abierto, pero tengo la misma cantidad de masa, No el mismo olor. claro, está como más aireado. Bueno, esta podremos investigar, ¿qué les parece? Todos. El olor y ya está que estamos, el color también, ¿sí? ¿Y el potencial estándar de reducción qué será? Buena pregunta. ¿Qué será? Intensivo. Eso no sé. Sí, obvio. ¿Qué es el potencial Intensivo, estándar? porque fíjense que yo les había dicho que el potencial estándar de reducción es un número, una constante de una reacción, ¿sí? De una reacción de reducción, que es la cantidad de energía que le tengo que entregar para que... Sí, es constante. Ah, Sí, es la cantidad de energía que le tengo que agregar para que esa función, esa reacción se produzca. mira. Bien. Vamos al 2. Sí, entonces, si hablamos de energía, son Sí. propiedad intensiva. Sí. La energía, Estoy empezando a hacer el 2. Este es el vaso. Dice que tiene claramente heterogéneo. aceite. Después tengo, ¿qué dice? Arena abajo. Esto es la arena. Bueno, Tenés aceite, sal, agua, arena y un clavo de hierro. Bueno, vamos por partes, no sean malos. ¿Tenés 5 fases o no? Ah, no sé. Este es el clavo enterrado acá. Sal disuelta en el agua. Sí. Sal. Leo. Sal en agua, arena, un clavo de hierro enterrado en la arena. Mención. Entonces, ¿ya estamos todos? A ver, pongamos los nombres. Este es aceite. Aceite. Sal. Agua. Ahora lo odio, dice, qué mal. Arena. Y el clavo. Ay, Dios mío, qué difícil escribir. 5. Entonces,
El sistema es homogéneo o heterogéneo. Ya alguien puso que era heterogéneo. 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 Bien. ¿Cuántas fases tiene? 5. 5. Es el No, una más fase. común, más común. ¿Cuántas fases puede haber? Una fase. Porque está todo en el agua. Bueno, no, pero, No, el clavo no está en el agua. pero Y el si el agua clavo está en la es arena. Ah, líquida. Entonces, líquida Entonces, sería una fase. A ver, 3 fases El entonces. aceite. acá tenemos una fase es el aceite. Otra fase es la sal con el agua. Y otra Ah, entonces hay 4. Y otra fase, bien. Otra fase es la arena. Y la 4 sería la fase del hierro, ¿sí? Son 4 No, fases. porque está el soluto con el. No, olvídate del soluto, no estamos distinguiendo. Sal disuelta. Sí. Está disuelto la Profe, sal, pero- está disuelta en el agua. Por eso Claro, es una pero fase es normal una 3 a 2. líquida, es una cosa líquida, vos no ves nada. La solución. ¿Sí? Una Profe, solución. pero Ah. ¿y el hierro en la arena no también sería como el agua y la sal? ¿No son dos No, sólidos? No, porque vos sí lo No, ves no, al no, no. clavo. Vos sí lo ves al clavo. claro. La sal no lo ves. Claro. Es decir, el clavo tapa la... No, 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 ¿Está no, no. tapado? Pero ahí se ve, carajo. Hernán, Belén quiere no decir. complica la existencia. Bien, entonces tengo 4 fases. ¿Y cuántos componentes tiene? 5. 5. No sé, yo lo voy a contar. Aceite, ¿El aceite está limpio? sal, Una premezcla. Si es un aceite arena. que ya se fritó una milanesa, cambia. Claro, son 5 Si no es girasol, no es. componentes. No. 5 componentes. Bien. ¿Estamos? Vamos al último. Sí. Eduardo Gamboa, ¿qué ha pasado? Que se ha muteado. Me sorprende. Profe, acá Acá investigué estoy sobre contemplándolo todo. el olor y el color. Dice que son intensivos. Intensiva. ¿Por qué? A ver, contame más. Dice que son propiedades intensivas ya que no depende de la cantidad de materia en una sustancia o cuerpo. Es decir, Sí, caracterizan sí. una sustancia diferenciando de la de otra. La leche sigue teniendo el mismo olor por más que haya litros de leche, ¿no? Puede ser un poco más intenso, pero el mismo olor. Uno distingue que es leche seguro, por ejemplo. Podría. Podría estar. Según Vamos al Wikipedia. 3. Wikipedia. Buscar de Bueno, vuelta en otro Wikipedia. lado, carajo. Wikipedia. Wikipedia, vos podés entrar o yo o cualquiera lo Buena puede fuente. hacer. No pasa nada. Buena Wikipedia, fuente. no. No. No, mentira, no era Wikipedia, era otro. No, El Rincón del no. Vago. No. Peor todavía. No, profe, era otro de un chabón ahí. Bueno, Un 3. científico. Un sistema está constituido por hielo flotando en agua salada. Entonces acá tengo el agua salada y tengo unos hielos flotando. ¿Sí? Entonces, vamos de vuelta. Sistema homogéneo o heterogéneo. Homogéneo. Porque sigue siendo agua. Uy, Dios, lo voy a matar. Sí, pero en distinto estado. Chiquito, caramba, para que sea homogéneo o En distinto heterogéneo. estado. ¿Qué tiene que ser? Si Homogéneo era. No es heterogéneo. es heterogéneo hasta el demonio, pero él está diciendo al revés, Ah. no sabe por qué. Ah, no. O tienen dos fases o al medir tienen distinta propiedad intensiva. Exacto. Si yo pido Claro, la propiedad acá, claro. es agua Bien salada. ahí, Belén, ¿eh? Bien, Belén. Está prestando atención. Si mido acá, es agua dulce. Anotando todo como siempre. Claro. Entonces, Sí, sí, sí. es un sistema Heterogéneo. heterogéneo. ¿Sí? ¿Cuántas Heterogéneo, fases bien. tiene? Fases. Una. Capa 3. A ver. ¿Cuál sería una, Hernán? El agua. Una es agua salada. ¿Sí? Una fase. ¿Y la otra fase? Ah, el hielo. El hielo. Ah, que una sola flota. fase. Son dos fases. Uno. Una No es se el derritió agua todavía. líquida. Líquida y el Sólido. otro sólido. Salada. Bien. Y ahora, piensen bien antes de contestarme. ¿Cuántos componentes hay?
3. One. Gracias, Belén. Uno. Gracias, Belén, por prestar No two. atención. Agua. Only one. Ahí ese era el tema que yo quería responder al principio. No, Me dos. confundí. Dos. Agua. Y agua salada. ¿Y el la sal? Bueno, y agua salada. Haga. Pero no se mezcla el agua dulce con la salada. Pero igual hay sal. Una, Y bueno, pero una componente el es agua el dulce, agua y otra es la sal. Y el agua dulce tiene azúcar. pero el agua dulce, Tiene azúcar, decís vos. pero si Mira, vos le mira. tirás 3 cubitos, vos le tirás 2 cubitos, vos le tirás 2 cubitos de agua dulce en un mar, no pasa nada, para que se hice un salado. Aunque le tiré 2 cubitos de hielo. Es un vaso. Eso fue antes de dar la teoría al caos. Ojo, puede Cambia cambiar, todo. Mar. Todo, cambia toda la perspectiva. En realidad, tenemos que decir que no hay que dar magia. Es relativo. Cada uno, vos pensás uno, el otro piensa dos, no pasa nada. Todos son correctos. Todo es correcto. Bueno, entonces, sistema heterogéneo, dos Hacer lo que fases, dice el profe dos Eduardo. componentes. ¿Sí? Heterogéneo, dos fases, dos componentes. ¿Está? Está. Bien. Bueno. Entonces, con esto damos por finalizado la clase del día de hoy. Finish La clase de hoy. No, buena, estaba buena la Buenísimo, clase, profe. re dinámica, re didáctica. Sí. Para Sobre todo. mañana, no olvidar que hay que traer para mañana, Eduardo Benítez. Nada. 5 propiedades Ya le digo. 5 extensivas. Agua y azúcar era. ¿Qué instrumentos se miden? Y después... ¿Cómo ¿con se qué mide? instrumentos miden? ¿Cómo se miden? ¿Con qué instrumento? ¿Y qué más era? Y ¿Cómo se después, llama la solución? Solución, sólido, Sólido, líquido, líquido, líquido y sólido, líquido. Perfecto. eso. el último no sabía. Sólido. Y si pueden, ahora les mando, miren. No ahí va. podemos. No No tenés que podemos. hacer ahora, no tenés que hacer nada, no seas peleador. Sí, ahora Hasta sí, las vamos a hacer 11 muchas tenemos cosas. clase. ¿A las 11 tienen clase de vuelta? No, No, de ahora hasta las 11. Hasta las Ay, 11. pero miren, sí, tienen 15 Esa cara en forma está re loca. Mirá, ahí les subí estado de la materia y cambio de fase, evaluar densidad, construir un átomo y comida de ejercicio. Pueden ver ya les muestro yo. ¿Para qué vamos a intentar? ¿Para qué vamos a pelear? Ya les muestro yo. No se desconecten nada. ¿Eso qué es lo que es, profe? ¿Videos? No, esto es un se llama un simulador, ¿sí? En donde tenemos, puedes ver los cambios de estado o los cambios de fase, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos Está muy agua, bueno. tenemos agua en estado líquido, ¿sí? Vamos a poner la temperatura en grados centígrados, ¿sí? Y le vamos a subir la temperatura. Fíjense cómo arriba va cambiando la temperatura y a medida que va aumentando la energía en forma de calor, va pasando qué al bueno otro que estado. ¿Sí? Está re bueno. Va pasando a otro estado, ¿ves? ¿Cómo Ahí se ve cómo se dispersan las moléculas. Cómo se dispersan las moléculas, se enloquecen, ¿sí? Entonces a Ah, por algo. 274 grados, todo lo que estaba en estado líquido pasa a estado vapor, ¿sí? Ahora bien, no sé, veamos un gas, el neón, por ejemplo, ¿sí? No, grados centígrados. Pero tenemos que saber el punto de ebullición de cada gas, de cada líquido sería. Poner larga. Claro. ¿Qué va a ir cambiando en esto? Fíjense, va levantando la temperatura, ¿sí? Fíjense cómo empiezan a moverse más y más las moléculas. Está bueno eso. Las moléculas, los átomos de neón se empiezan a mover. Hice una corrección, quiero que la tengan en cuenta, lo que acabo de decir. Dije las moléculas, no son moléculas, son átomos de neón, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. ¿Pero qué varía? ¿Varía el movimiento? No, se vuelve más loco. ¿Te das cuenta? Por eso. Va más rápido, va mucho más rápido, ¿sí? Y una cosa que has dicho, Hernán, que está buena, es que, fíjense que yo pongo esto en grados centígrados y pongo gas, me tira acá la temperatura a la que es gas. Si pongo líquido, me pone la temperatura a la que es líquido, y si pongo sólido, me pone la temperatura a la que es sólido el neón. Fíjense, el agua pasa lo mismo. Si la pongo líquido, bueno, no me está tirando ese dato. Gas, sólido, no me está tirando el dato límite, ¿sí?
Bueno, este es el de estado. Y después podemos ver los cambios de fase, ¿sí? Este también está buenísimo. Fíjense cómo, por ejemplo, que yo tenga un gas, oxígeno, ¿sí? Fíjense justamente que el oxígeno son dos moléculas de oxígeno juntas, dos átomos, perdón. La molécula de O2 está formada por dos átomos de oxígeno, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, si yo le levanto la temperatura, esto está en Kelvin, ¿no? Vamos a ponerlo en centígrados. Si le levanto la temperatura, cómo se empiezan a excitar las moléculas, ¿sí? Más rápido. El diagrama de fase. Este es el diagrama que yo les quería dar hoy, ¿sí? Fíjense cómo a medida que yo levanto la temperatura, el punto rojo va subiendo. ¿Se dan cuenta? Pero no se separan las moléculas. No. Los átomos serían. No se La separan. molécula no se separa. La molécula ya vamos a ver después cuando veamos configuración electrónica y todo. La molécula no se separa. La molécula siempre es una molécula. No la puedo romper, salvo que haya una reacción química. ¿Sí? Fíjense, este punto rojo que está ahí, yo aumento la temperatura, se vuelve loco, ¿ves? Va levantando. Ahí me voy a pasar a gas. A gas. Fíjense cómo empieza a levantar la presión. ¿Sí? Empieza a levantar la presión a esa temperatura. ¿Y qué pasa si yo le hago un poco de presión con una mano? ¿Sí? Comprimo esto. ¿Va a explotar? Se explota, miren, sí explota, es buenísimo porque explota. En serio que explota, mira, ahí va. Sí. ¿Viste? ¿Ves? Wow. Es buenísimo, realmente el simulador es muy bueno. Acá, si hago así, hago funcionar el inflador, meto más moléculas, ¿sí? Entonces, Es lo mismo que pasa con la olla a presión. es lo mismo que Es. Es lo mismo que pasa. sí. Bueno, fíjense, yo les pido que jueguen un ratito, métanse y vean, ¿sí? ¿Qué pasa si? Fíjense con el agua. Es casi incompresible, miren que yo se va, pum, pumba, púmbate. Púmbate. Miren cómo están enloquecidas las moléculas. Me da miedo ya. Le pongo calor. Un poco más de presión y chao. Se fue. ¿Sí? Bueno, jueguen con esto. Jueguen con este programita, este simulador. Está muy bueno para ver eso, ¿sí? Cómo varían distintos compuestos que podemos poner y los cambios de estado, ¿sí? Este es uno de los simuladores que quiero que vean. Es muy lindo, realmente. Y los otros los vamos a ver después. Ahora no. ¿Dónde está el otro? Este es el primero, estado de la materia y cambio de fase, ¿sí? Evaluar densidad, construir un átomo. Primero vamos a ver construir un átomo, la clase que viene. No sé. Bueno, listo. Stop. Stop de grabar.